coordinador del área de gestión del riesgo, y en este espacio quiero compartir con ustedes algunos conceptos y experiencias relacionados con el manejo del riesgo público basado en el modus operandi. Entonces, espero que este espacio sea de mucha conciencia en la aplicación de los conceptos y también la proyección a la prestación de un servicio de excelencia, que es el que buscamos todos. Entonces, empecemos con algunos conceptos básicos relacionados con el riesgo público. Entonces, ¿qué conocemos como riesgo público? Son, pasemos la ayuda, porfa, son todas aquellas actividades criminales o críticas que se presentan en el espacio público y siempre están asociadas a condiciones violentas, poniendo en riesgo la integridad de las personas, las condiciones de seguridad de las instalaciones. El riesgo público se presenta o se manifiesta de muchas formas. Las que conocemos principalmente o las más conocidas son las de el hurto, el atraco, riñas, lesiones personales, el secuestro, la extorsión, terrorismo. Son situaciones que en el espacio público las podemos enfrentar todas las personas, sea en nuestro ambiente laboral o personal. Entonces, es muy importante tener en cuenta el comportamiento y la estructura de cómo funcionan las bandas, los criminales respecto a autores materiales del riesgo público. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son los componentes del riesgo público? Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta esos componentes. El primer componente es el factor de riesgo que representa la amenaza. El escenario central es el escenario donde se presenta el riesgo. Ya dijimos que son el espacio público, las zonas públicas. Y el tercer factor o componente son los actores sociales que representan la vulnerabilidad de esa sociedad. Entonces, hay tres componentes que hacen que el riesgo público se manifieste de forma no espontánea, sino de forma premeditada, porque ha sido estudiada, pero también genera como un componente de predisposición de cada uno de esos actores. Entonces nosotros como actores debemos comprender y entender cómo funciona y cómo podemos reaccionar para que en la materialización del riesgo no esté comprometida nuestra integridad. Entonces, nuevamente, los tres factores es el factor de riesgo, son todos aquellos componentes que hacen que ese riesgo público se manifieste de forma más crítica dentro de ese escenario que son los espacios públicos. Y los actores sociales somos cada uno de nosotros. Pasemos. Dentro de esos componentes de riesgo público, entonces tenemos la amenaza, la evaluación del riesgo. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es el factor de riesgo que comprende las situaciones o hechos externos con la potencialidad de causar daño a las personas, las instalaciones, los bienes y el medio ambiente a través de una acción intencionada y por cualquier medio. O sea, ya hay una idea macabra planificada para hacer daño, que es lo que hacen los delincuentes. Ellos buscan dentro de ese escenario que es el espacio público el comportamiento de la víctima o el objetivo que han establecido.
Entonces, de acuerdo a ese comportamiento, pueden definir que cada uno de nosotros es una víctima potencial o simplemente se descarta por la condición en que se encuentra esa persona en su momento. La evaluación del riesgo es el proceso mediante el cual se realiza un análisis de los diferentes factores de riesgo a fin de determinar el nivel del mismo. O sea, en el momento en que se va a generar ese ambiente o, o se va a ejecutar lo que está planificado en ese espacio público, los delincuentes tienen en cuenta esos factores. Y los factores siempre tienen que ser favorables a la condición de ellos, no a la condición de la víctima. La condición de la víctima siempre tiene que ser desfavorable para la víctima y favorable para el delincuente. La vulnerabilidad, ¿qué es la vulnerabilidad? Es la capacidad de resistencia de las personas a, a hacer frente a esa amenaza o a ese riesgo. Entonces, esto significa que no es lo mismo que los delincuentes enfrenten a una persona que esté entrenada para reaccionar ante una amenaza a una persona que esté desprevenida y que de pronto demuestre en su perfil que no tiene ningún conocimiento de seguridad. Entonces, ese entorno o ese ambiente en el que se desarrolla o se materializa el riesgo, siempre son considerados esos factores porque ellos también temen por su integridad al momento de generar o hacer efectivo ese riesgo. Pasemos. Ahora entramos en otro componente importante dentro de ese riesgo público. Es conocer la estructuración delictiva. Generalmente, los delincuentes obran teniendo en cuenta una estructuración. Y esa estructuración está en que se identifica como una especialidad. Los delincuentes siempre se especializan en determinados riesgos. Uno no puede decir que todos se dedican al hurto de vehículos, al hurto de apartamentos, al hurto de entidades bancarias, o al hurto de motocicletas, o al hurto de celulares. No. Generalmente, los delincuentes conforman bandas y se especializan en determinada modalidad delictiva. Entonces, eso es lo que llamamos aquí dentro de este espacio de capacitación como especialidad. Entonces, la especialidad, los delincuentes establecen una especialidad delictiva y se conocen en el medio como especialistas en esa modalidad. Luego, después de que han definido una modalidad de acuerdo al perfil, definen un método, establecen un método. ¿Cuál es el método? El método es como esa capacidad para engañar o para intimidar a la víctima o a las víctimas y poder lograr el objetivo. Entonces, el método está establecido dentro de su ADN como delincuentes. Entonces, algunos han escuchado hablar del paquete chileno, por ejemplo, o la estafa, la llamada millonaria, o que se hacen pasar por funcionarios de alguna autoridad, la fiscalía, la policía, la SIJIN, o operadores de empresas prestadoras de servicios. Entonces, eso es un método que ya tienen establecido, utilizando indumentarias y otra clase de, de características que los identifiquen. ¿Qué más? Ya tienen una especialidad, han definido un método y ahora es la utilización de herramientas. Esas herramientas son aquellos elementos con los que puede generar como intimidación o presión para que la víctima acceda al propósito que tiene el delincuente. En este caso, las herramientas son las armas, las palancas, eh, los medios tecnológicos para clonar, por ejemplo, tarjetas o cualquier otra herramienta que les permita generar esa presión
y que la víctima no pueda desligarse de oponer resistencia. El fin último, sumado a la especialidad del método y las herramientas, es el objetivo por el cual definieron toda esta estrategia, que es el lucro u obtener los elementos o ese factor de ganancia para que como el sostenimiento, la continuidad del negocio de esa estructura delictiva. Entonces forman parte de una cadena de oferta y demanda criminal dentro del mercado. Eso es la estructuración delictiva de toda banda delincuencial. Entonces hay una especialidad, tienen un método definido, utilizan unas herramientas y el fin último es el objetivo por el cual van a identificarse dentro del mercado o dentro de la oferta criminal. Continuemos. Modalidades del riesgo público. En este caso vamos a ver el hurto en vía pública. Quizá es el más común, es el más común dentro de todas las modalidades delictivas, porque es el que genera mayor impacto en la comunidad, el que representa a todos los ciudadanos de a pie, digámoslo así, lamentablemente. Entonces, ¿cómo funciona esa estructura criminal en la modalidad de hurto en la vía pública? Entonces hay una identificación de la víctima. Esa identificación de la víctima la hacen teniendo como referencia o como base el nivel de vulnerabilidad que representa esa persona en el espacio donde se encuentre. Aquí hay un conjunto de características que son analizadas, lo que nosotros llamamos el análisis del contexto. Entonces, dependiendo de ese espacio público, que puede ser un parque, una vía, un puente peatonal, esas condiciones pueden ser favorables para quienes, para ellos. ¿No? Devolvámosla, por favor, el hurto en vía pública. Entonces, si el puente peatonal es oscuro, hay poco tráfico de personas a determinada hora y la víctima se ve como desprevenida, pues ahí hay un análisis de factores favorables que para los delincuentes, que les facilita el trabajo. Entonces, hay una identificación de la víctima. Ya han definido, han valorado ese nivel de vulnerabilidad que tiene la víctima. Las herramientas que van a utilizar. Entonces ya la banda tiene definido que todos los delincuentes que van a actuar en ese momento tienen unos roles asignados y tienen unas herramientas para poder presionar a la víctima para que no oponga resistencia. Entonces, en este caso son las armas de fuego. Con esa hacen intimidación y presión psicológica para que la víctima pueda someterse. Y el resultado es el objetivo, o sea, el logro de extraer o sustraer de los elementos valiosos a la persona que ha sido escogida como víctima. ¿Cuáles son las acciones preventivas? En este caso, es importante tener o considerar nosotros unas acciones preventivas frente a este hurto en vía pública. Uno de ellos es evite distraerse en el espacio público. Yo siempre digo, mantenga el control del entorno. Si usted se distrae en el espacio público, ya perdimos. Priorice siempre su integridad en casos de riesgo público. Si ya usted es víctima de los delincuentes, pues no ponga resistencia. Cualquier resistencia va a ser directamente proporcional al nivel de intensidad de la agresión, donde lamentablemente pueden generar heridas considerables y hasta perder la vida. Evite llamar la atención con actos inseguros. Entonces, si ya somos el objetivo, ya somos objetivos de los delincuentes, nosotros no tenemos ninguna oportunidad de reacción, pues intentar como simular que voy a sacar un arma o algo puede ser letal en el momento, porque ellos lo van a interpretar como que hay un enfrentamiento con igualdad de proporción y el que, en este caso, el que primero reaccione
es el que va a llevar la ventaja y siempre la van a tener ellos porque nosotros no tenemos esa condición ni estamos bajo los efectos de un ambiente delictivo como que al que ellos se enfrentan diariamente. Entonces, esa experiencia y conocimiento hacen que nos lleven ventaja para una reacción. Mantenga siempre el control del entorno. Observe lo que hay a su alrededor, qué le es favorable y qué no. Eh, no se enfrente a los delincuentes, eso puede ser fatal. Mantenga siempre la calma, tomar decisiones en las etapas antes, durante y después del incidente de seguridad. Siempre que seamos víctimas de un evento, de un incidente de riesgo público, siempre debemos considerar qué puede pasar si yo reacciono de determinada forma, pero esto solo se puede manteniendo la calma. Si nosotros estamos en un estado de shock, como muchas veces sucede, pues sencillamente podemos obrar instintivamente y generar una reacción agresiva o con mayor grado de letalidad contra nuestra integridad. Evite mirar a los ojos a los delincuentes. Esto puede desencadenar una mayor carga de violencia. Entonces, son recomendaciones que debemos tener en cuenta en caso de hurto en vía pública. Sigamos. Sigamos. Eh, el hurto en el medio de transporte. Bueno, esto en general está como asociado al medio de transporte. Si es aquí en Bogotá, al Transmilenio y en otras ciudades, pues en los buses intermunicipales o buses urbanos. Entonces, la misma estructura funciona igual. La identificación de la víctima. ¿Cómo la identifican? Una víctima distraída con un nivel de exposición alto a que pueda ser objeto del hurto. El método utilizado, entonces, en este caso, como el más recurrente es el engaño. Entonces, actúan dos personas, cada una tiene un rol. Si usted va en su vehículo o en un vehículo particular, una persona se encarga de entretenerlo haciéndose pasar por una persona que pide dinero y por el otro extremo está el perpetrador o el autor material del hurto, que es el que va a ocasionar la extracción de los elementos. Entonces, generalmente esto ocurre cuando se trata de en el transporte particular y en el transporte público, una persona entretiene a la víctima o simplemente, bueno, desafortunadamente ahora con el uso de los teléfonos celulares, ya los, los delincuentes no necesitan ni siquiera tener otra persona para distraer a la víctima. La víctima ya se encuentra 100% distraída en su celular. Entonces, ya ese rol dentro de el transporte público, pues ya no se ve porque ya ese factor ha sido asumido o incorporado directamente por la víctima. Entonces ya no necesitan entretener a nadie porque ya la persona está entretenida en el celular. Simplemente el delincuente pasa, le rapa el celular y sin ningún nivel de agresión o intimidación, extrae el elemento y emprende la huida. Siempre va a haber otra persona que está cuidando la espalda en caso de que esa víctima reaccione y el papel de esa otra persona es generarle heridas para que facilitar la huida del otro integrante de la banda. Al final, la ejecución termina con el logro del objetivo, la sustracción de los elementos y obtener como ese recurso para poderse sostener dentro de la banda criminal o dentro del, del rol criminal que han definido estos delincuentes. ¿Qué recomendaciones hay? Evite distraerse en el transporte público. Priorice siempre su integridad en casos de riesgo.
Sí, sí, si ya se llevaron el celular, pues no se enfrenten a los delincuentes porque muy seguramente nos van a encimar una puñalada o un disparo. Evite llamar la atención con los actos inseguros. En este caso es, si yo en el transporte público, pues no utilizo mi celular, porque ya están, ya estoy exhibiendo las características del elemento que tengo. Entonces, los delincuentes centran la atención, este celular es como apropiado para el hurto, la persona está distraída. Entonces, esos son factores que juegan en favor de los delincuentes. Evite llamar la atención, mantenga siempre el control del entorno, observe qué hay a su alrededor. Los delincuentes siempre están pendientes de si usted eh, mantiene como ese control y puede reaccionar de forma rápida para poder evitar el riesgo, para poder evitar el hurto. Absténgase de actuar como héroe para defender a otras personas. Si generalmente uno escucha, no, pero me robaron delante de tanta gente y nadie hizo nada. Pues la gente prioriza la integridad de cada uno por tratar de salvar un elemento que en sí tiene menor valor que la propia integridad. Entonces uno diría, es razonable o irracional el comportamiento de la gente cuando el irracional soy yo estoy dando papaya, estoy exponiéndome al riesgo y otra persona sí tiene que asumir una responsabilidad para defenderme. Entonces, uno entiende también esa reacción de las personas, porque cada cual prioriza su integridad frente a los riesgos. Mantenga la calma para tomar decisiones, evite mirar a los ojos a los delincuentes. Estas recomendaciones de alguna forma son como generalizadas porque los delincuentes todos actúan bajo el mismo nivel de presión. Generalmente ellos están bajo efectos de sustancias alucinógenas y la prioridad siempre va a estar en evitar ser capturados o lesionados y ellos van a, a tomar como acción primaria minimizar a la víctima o a todas las personas que se interpongan en defender a esa, a esa víctima potencial, así sea en el espacio público o en el transporte público. Sigamos, por favor. Sigamos, sigamos. Bueno, parece que las ayudas se detuvieron, no avanzan. Otra modalidad delictiva en el espacio público es el fleteo. Pasemos la ayuda, por favor. Avancemos. Bueno, es el fleteo. ¿Cuál es el fleteo? Es una modalidad delictiva donde los delincuentes identifican su víctima al interior del banco. Al interior del banco hay una persona especializada en observar el comportamiento de los clientes y ellos pueden determinar si esa persona ha movido unos montos altos de dinero en efectivo. Esa víctima en el momento es marcada, como dijéramos en el argot popular, la marcan o la fichan y después de mirar el nivel de vulnerabilidad, esa información es transmitida a los ejecutores. En la parte externa hay un grupo de ejecutores que generalmente se transportan en motocicletas y ellos reciben las características exactas de la persona. Entonces, esa otra persona les va suministrando
la información en qué medios se transportan, más o menos la cantidad de dinero, eh, el, el nivel de vulnerabilidad, las características de las vestimentas, y esos ejecutores se encargan de hacerle el seguimiento, y donde vean la oportunidad para para poderlos interceptar y sustraerles el dinero, causándoles heridas si ponen resistencia, eh, hacen un análisis como de esas condiciones del entorno. Entonces, lo primero, hay una identificación de la víctima, que es el perfilamiento. Después, la información de la víctima es transmitida a, por parte del perfilador o informante, y ya los ejecutores, que son los que permanecen en la vía y se movilizan en motocicletas, se encargan de ejecutar la extracción o el hurto del dinero. ¿A qué costo? Al costo que, que, que se considere. Si hay resistencia, si oponen resistencia, eh, ellos no escatiman esfuerzos para propinarle o accionar las armas contra la integridad de esa persona con el solo hecho de obtener la materialización de ese riesgo. Entonces, ¿cuáles son las acciones preventivas? Evite realizar movimientos grandes de dinero en efectivo. Opte por las transacciones electrónicas. Solicite el apoyo de la policía si se requiere movilizar grandes sumas de dinero. Antes de realizar movimientos de dinero en efectivo, analice las entidades bancarias más cercanas y de mayor seguridad. Entonces, no es lo mismo las entidades bancarias que se encuentran, por ejemplo, en un centro comercial, las que se encuentran sobre una vía pública, donde generalmente hay un dispositivo de seguridad grande, o donde puede haber apoyo de la policía. Recuerde que toda transacción de dinero en efectivo tiene el 70% de probabilidad a riesgo de hurto. Lamentablemente, y no debiera ser así, eh, las estadísticas muestran que este nivel de vulnerabilidad es bastante alto por los antecedentes históricos que tenemos respecto al movimiento de dinero en efectivo en las entidades bancarias. O sea que diariamente se están materializando unos 5 casos de fleteo por ejemplo, aquí en Bogotá. O sea que a nivel nacional, ¿cuántos podrían estar pasando? Entonces, consideremos esto como una advertencia y tomemos las medidas de prevención a que haya lugar para esta clase de actividades con alto nivel de riesgo en nuestras vidas o en nuestra cotidianidad. Avancemos, por favor. Otra modalidad delictiva eh, tiene que ver con el hurto de vehículos y motocicletas. Generalmente los delincuentes se especializan, como les decía al inicio de la charla, se especializan en determinada modalidad, y para el caso de los vehículos, de acuerdo a las marcas y al lugar donde se encuentren, ellos utilizan unas herramientas muy especializadas para poder vulnerar los sistemas de seguridad que tienen la mayoría de vehículos. Entonces, algunas marcas tienen unos niveles básicos de seguridad en los sistemas de bloqueo. Uno a veces se confía que deja el carro en la vía pública, parqueado en la vía pública, y le activa el sistema de bloqueo. ¿Qué pasa? Este sistema de bloqueo pues tiene una codificación universal, digámoslo así, y hay un aparato tecnológico que utilizan los delincuentes que se llama un inhibidor o un escáner que permite al delincuente, al momento de activar el escáner, mmm, eh, como rotar una cantidad de códigos
que pueden coincidir en el entorno, por ejemplo, en un parqueadero, en el parqueadero de un centro comercial donde pueden haber 50 vehículos y al escanear esos códigos, pues uno o dos vehículos van a estar dentro de esa lista del escaneo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo me paro en el centro del parqueadero y pongo a funcionar ese escáner, en el momento en que el escáner empiece a codificar todos los vehículos que tengan, coincidan con ese código de electrónico que ha sido introducido desde la fábrica o el componente que hayan adicionado en los bloqueos, esos vehículos se van a activar, o sea, el sistema de alarma se va a saltar porque lo van a tomar como si fuera el chip que tiene originalmente el mecanismo de seguridad. Entonces, esos vehículos van a quedar, se les va a activar la alarma o van a quedar desbloqueados y va a permitir que los delincuentes accedan a hurtarse todo lo que haya dentro del vehículo. Entonces, en ese escaneo es un método, pues no es nuevo, ya lleva bastante años en el mercado y lo que hace es desbloquear varios vehículos y los delincuentes entonces se dedican a identificar cuáles carros quedaron desprotegidos del sistema electrónico que hemos incorporado como medida preventiva. Otro método es el de romper los seguros con ácido o con llaves maestras y ingresar al interior del vehículo a sustraer los elementos. También otra modalidad dentro de este riesgo público, en el caso de vehículos, es el hurto de los componentes electrónicos. Por ejemplo, el hurto de los computadores de los carros. Entonces, una persona ingresa por la parte de abajo del vehículo, levanta el capó, acciona el capó, desbloquea el sistema de alarmas y de manera fácil, conociendo la marca o la estructura del vehículo, extraen el computador del vehículo y lo dejan prácticamente inservible. También existe la modalidad del vehículo alado, el vehículo que queda en el espacio público y lo abren y se llevan el vehículo completo para el deshuese. Ya no es extraer los elementos que hayan dentro del vehículo. Entonces, es otra modalidad diferente, el hurto de vehículos, y otra cosa es el hurto de elementos que se encuentran dentro del vehículo. Por ejemplo, los componentes, el computador, el radio, si hay bolsos o maletas dentro del vehículo, pues se llevan esos elementos, pero no se llevan el vehículo. Otras bandas especializadas lo que hacen es hurtarse en el vehículo completo para el deshuese y venderlos en el mercado negro como repuestos de segunda. Entonces, estas son las modalidades más frecuentes. En el caso del contrato de la Fiscalía, pues lo que más nos preocupa ahora es dentro del riesgo público es el terrorismo. Es un componente que en la actualidad está pegando porque estos grupos están dentro de un proceso supuestamente de paz, pero quieren demostrar ante la opinión pública y ante las entidades que se encargan de liderar este proceso, que no se están sometiendo porque son inflexibles o porque no tienen el poder bélico que de pronto uno considera como persona del común. Entonces, ellos quieren hacerse sentir, generar como esa zozobra de pánico a nivel social y representar como grupos con alto poder de bélico y que dentro del proceso de paz no va a ser fácil una negociación como todos creemos. Entonces, están optando ¿por qué? Por generar actos terroristas contra entidades del Estado y la Fiscalía es una entidad con mucho potencial
para ser objetivo o ser declarado objetivo ante estos grupos de terrorismo. Aquí un componente para destacar es las modalidades que se están utilizando. Antes venían y dejaban un artefacto explosivo y lo dejaban camuflado por ahí en una caja o en una bolsa o simulaban una encomienda. Ahora han evolucionado esta clase de, de estrategias teniendo en cuenta el uso de la tecnología y tomando como referencia el comportamiento de, de los grupos internacionales que están generando esta clase de terrorismo a nivel internacional. Entonces, ¿qué están utilizando ahora? Los drones. Entonces utilizan un dron y le adhieren un artefacto explosivo y lo dirigen contra la entidad donde quieran hacer daño. Desde allí hacen la descarga y generan un daño potencial y totalmente dirigido al lugar donde haya más concentración de personas. ¿Esto qué permite? Primero, que no sean vistos tan fácilmente, no se identifica fácilmente esta estrategia. Segundo, que pueden dirigir la carga a través de una cámara y el artefacto de dron al lugar donde ellos consideren que se puede generar mayor daño. Y tercero, teniendo en cuenta de que en nuestro sistema de seguridad nosotros no contamos con equipos tecnológicos que permitan hacer frente a esa amenaza tan fácil. Entonces, si bien es cierto, el país está hasta ahora incorporando unos equipos antidrones para poderlos identificar y neutralizarlos, esto no sale de la noche a la mañana porque sí. Acuérdense que nosotros somos un país que nos hemos comprometido a nivel internacional con la protección de los derechos humanos y una cantidad de normas internacionales. Entonces, estos tienen que salir unos protocolos especiales y tienen que aprobarlos el Congreso, tienen que pasar por... De acá que eso pase, ya han destruido varias instalaciones. Entonces, ante eso es muy difícil hacerle frente de manera legal y de forma rápida, teniendo en cuenta todo nuestro sistema jurídico que es tan garantista y flexible. Entonces, como medida preventiva, ¿qué debemos hacer? Tratar de identificarlo ya ahora, no solo miremos para abajo, sino que debemos mirar para arriba. Somos objeto de la Fiscalía General de la Nación y todas las entidades del Estado, de la fuerza pública, son vulnerables a este tipo de riesgos. Esto no significa que las demás instalaciones no lo sean, pero por ser entidades representativas del Estado, tienen un mayor nivel de probabilidad que situaciones de estas se presenten. Entonces, como nosotros prestamos servicios en instalaciones de la Fiscalía y de otras entidades del Estado, como medidas preventivas, pues dentro de esos recorridos no solo observemos hacia el interior de las áreas, sino que miremos para arriba. O sea, el nivel de exigencia en los recorridos de supervisión, en los recorridos de control, ya debemos ir más allá de lo que normalmente hacemos. Pero si nosotros dentro de esos recorridos actuamos como zombies, solo porque la cámara nos vea que estamos haciendo un recorrido, pero ese recorrido lo estamos haciendo con la cabeza en otro lado, porque no identificamos esas alertas tempranas, no identificamos esas condiciones inseguras. Entonces, esto hace que el servicio no se preste de la mejor manera y no podamos identificar esas condiciones que no solo van a afectar la seguridad de las instalaciones, si nosotros estamos dentro de esas instalaciones, pues vamos a ser las primeras víctimas. Lamentablemente, esto es una realidad. Entonces, las medidas preventivas. Evite realizar movimientos
perdón, estaba leyendo la ayuda que no es. Eh, Estar pendientes, tener el control del entorno. Siempre miremos todos aquellos espacios donde nos puedan generar eh, eh, esas condiciones de que nos puedan dejar artefactos explosivos, mirar las canecas de basura, mirar objetos extraños que veamos en lugares donde generalmente ya conocemos. Entonces, no, que aquí esta caja antes, ahora la veo y antes eso no estaba. Entonces, esas condiciones nos permiten identificar que algo anormal puede estar sucediendo en un espacio o en determinada área. Cuando veamos un dron sobre las instalaciones, inmediatamente generemos esa alerta, avisemos al jefe de seguridad de la fiscalía, de las instalaciones, al jefe de seguridad del contrato, al supervisor que esté puesto, para que podamos reaccionar o tener una respuesta de forma coordinada. Entonces, no es normal. Primero, no está permitido hacer sobrevuelos sobre entidades oficiales, y menos el de la Fiscalía. Entonces, cualquier aproximación con un dron debe generarnos una alerta, es decir, aquí está sucediendo algo raro y actuar de inmediato. Y ese actuar de inmediato no es sacar el revólver y tratar de bajarse el dron. Eso no somos reactivos, somos netamente preventivos. Lo que debemos hacer es informar y esperar instrucciones. ¿Qué instrucciones nos dan? Entonces, si el puesto es armado, nosotros no podemos disparar ni contra las personas ni contra ningún objeto. Primero es generar la alerta y esa alerta esperar instrucciones de qué debemos hacer para poder eh, evitar que un riesgo de esto se materialice. Eh, las medidas preventivas del antes, durante y después de ser una víctima. Entonces aquí es fundamental el pensamiento basado en riesgos. Y el pensamiento basado en riesgos tiene dos premisas. ¿Qué está pasando? Preguntarnos qué está pasando y qué puede pasar. Entonces, las medidas de prevención antes de ser una víctima, nosotros debemos considerar, evite distraerse en el espacio público y llamar la atención. Recuerde que existen elementos o escenas distractoras previamente creadas por los delincuentes. O sea, a veces nos manipulan, nos inducen al error y nos llevan a que cometamos o a que hagamos cosas que ellos quieren que hagamos para que para facilitarles el trabajo a ellos. Otra es mantener el control permanente del entorno. Esta es la principal en todas las modalidades delictivas. Usted sale del espacio público y si usted pierde el control del entorno, quién viene, quién va, si yo saco el celular, pues no es conveniente. Entonces, es considerar todo esto. El pensamiento basado en riesgos es, ¿qué puede pasar si yo saco mi celular? Entonces, la respuesta está ahí. ¿Qué puede pasar? Un nivel alto de riesgo. Y la mejor acción preventiva es mantener el control del entorno. La peor amenaza de los delincuentes es que su intención bélica sea descubierta por la víctima potencial. Cuando nosotros tenemos el control del entorno, podemos identificar cuáles son las pretensiones de los delincuentes. Entonces, un delincuente, cuando empieza a analizar también su entorno y detecta que hay una víctima porque está distraída, pues inmediatamente van a caer y el factor sorpresa es como el arma letal para ellos. Digo, para la víctima. Y es lo favorable para los delincuentes. Pero si nosotros tenemos el control del entorno, ya identificamos a los delincuentes, pues los delincuentes no nos van a considerar víctimas, simplemente eligen otra persona que esté más distraída y no se van a exponer a un nivel de riesgo más alto de que de pronto esa persona pueda reaccionar y les ganemos de mano, como decimos en el ambiente popular. Identifique las alertas tempranas que le indiquen que eres una víctima potencial para reaccionar con precaución. Claro, cuando nosotros identificamos esas alertas, ya vienen dos personas sospechosas y tengo como esa intención o esa sospecha de que parece que me van a robar,
pues ya las víctimas también entran en ese ambiente de que ya fueron identificados y de pronto este es un factor que puede desestimar o desestimular esta acción bélica contra nosotros. Entonces, la clave, mantener el control del entorno. Sigamos, por favor. Durante. ¿Qué debemos hacer durante? Cuando ya hablamos de durante, dentro del pensamiento basado en riesgo es, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué puede pasar? Ya no hay nada que hacer. Si ya fue sorprendido, si ya fui sorprendido, mantenga la calma, evite oponerse a las indicaciones. Recuerde que los delincuentes utilizan herramientas letales. Como les decía, si ya fuimos sorprendidos como víctima, ya no pongamos resistencia, porque hay que priorizar la integridad nuestra como primera medida. Dé siempre la prioridad de conservar su integridad física, no se exponga a un nivel más alto de peligro. Evite mirar a los ojos de los delincuentes, el temor a ser identificados por sus víctimas puede desencadenar una carga alta de violencia. No haga movimientos bruscos o repentinos, estos pueden ser interpretados como resistencia al hurto. Entonces, si se dan cuenta que el pensamiento basado en riesgos nos dan unos tips, entonces nos dice, bueno, es como ese subconsciente que está ahí y dice, pucha, yo le puedo quitar el arma. Entonces el subconsciente dice, no sea pendejo, usted no está entrenado para eso. ¿Qué tal que en el momento en que lo intente, la otra persona que está cuidando la espalda, que usted no lo ve, reaccione y por dársela de héroe, usted pierda su vida? Entonces, ya fuimos sorprendidos, démonos por perdedores. Y lo peor que se puede perder o lo mejor que se puede perder es ese elemento o esos elementos que sean recuperables, pero la vida no. Entonces, eso es lo que llamamos priorizar, dar prioridad en ese momento es a la integridad nuestra. Avancemos. Ahora en el después. ¿Cuáles son las medidas de prevención en el después? ¿Qué debemos hacer después? Uno dice, pues ya me robaron, pues ya qué. Pero eso no es tan cierto. Avancemos. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención en el después del evento? Viene el pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos nos dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy? En ese momento estoy en un estado de shock, ¿cierto? Entonces, el subconsciente que nos dice, mantenga la calma, ubíquese en un lugar seguro y realice una autoevaluación de su condición física y emocional antes de continuar su desplazamiento. Claro, en ese momento nosotros no estamos conscientes de muchas cosas y de pronto lo que hacemos es tomar decisiones erróneas y como ser más vulnerables a otros escenarios de peligro. Si es necesario, pida ayuda a otras personas o autoridades para evitar exponerse a otros peligros. Trate de comunicarse con su jefe inmediato, un familiar o un amigo para que conozcan su situación y ubicación. Reporte el evento a las autoridades y entidades prestadoras de servicios. Esto es importante. Claro, cuando uno está en estado de shock, comienza a caminar sin rumbo mientras entra en estado de conciencia y se puede exponer, por ejemplo, a pasar una vía con alto flujo vehicular y puede ser atropellado por un vehículo y usted ni siquiera es consciente en ese momento de ese riesgo al que está expuesto. Entonces, por eso las medidas de prevención después del evento también son importantes. Entonces, como pueden ver, el riesgo público genera una cantidad de condiciones en sus etapas antes, durante y después. Y este conversatorio o esta capacitación está centrada en conocer cuáles son los escenarios, cuáles son los componentes, los factores facilitadores y generadores de esa delincuencia. Cómo podemos nosotros tomar medidas para evitar ser víctimas o que el impacto sea mayor como víctimas. La recomendación total, como lo hemos dicho desde el principio y teniendo en cuenta el pensamiento basado en riesgos, es mantenga el control del entorno.
mantenga el control del entorno. Usted no necesita andar armado con una 9 milímetros, no lo necesita. La única arma letal contra los delincuentes es mantener el control del entorno. Y no solo en el espacio público, cuando usted esté prestando el servicio, si mantiene el control del entorno, usted mantiene el control de toda la situación. Identifica alertas tempranas, puede tomar decisiones acertadas, pero no, nuestra reacción generalmente, primero hay un comportamiento de distracción total, porque en el puesto, si en el puesto no pasa nada, estamos encerrados, entonces ya tenemos de pronto un televisor, estamos viendo Netflix, estamos viendo un noticiero, estamos dando toda la atención en un elemento distractor. O en el caso del celular. El celular en este momento es el cáncer de la sociedad actual. Ese celular concentra toda la atención de su portador. Y si nosotros somos profesionales de seguridad, en el momento en que estemos utilizando un celular como elemento distractor, ya perdimos el año. Estamos incumpliendo todo. Le estamos robando el sueldo a la empresa. Le estamos generando un riesgo mayor al dueño de la empresa. O sea, no estamos haciendo las cosas como debiéramos. Entonces, a un profesional de seguridad, ¿por qué le pagan? Para que genere seguridad. ¿Y cuál es esa premisa o ese concepto principal de generar seguridad? Es tener el control del entorno, estar pendiente qué escucho, qué veo, qué oigo, qué percibo a través de los sentidos para poder generar una reacción. Y una reacción dentro del esquema de seguridad privada no es enfrentarme a los delincuentes. Eso no dice el decreto 356, ni lo dicen las consignas, ni lo dicen los protocolos. Es que si usted identifica esa condición a tiempo, genere una alerta para que otras personas reaccionen. Y nosotros también podemos reaccionar, pero esa reacción no es una reacción de enfrentamiento violento. Es una reacción una reacción disuasiva, genere un ruido, haga saber a los delincuentes que aquí hay personas y no sabemos cuántas hay, pero tenemos mecanismos de defensa y protección. Es eso, active una alarma, genere algún ruido a través de los silbatos, pegue un grito alto, alguna cosa, pero desde que haya que se genere una respuesta inmediata, esa condición de riesgo se puede mitigar en su momento. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ahí no nos piden, no, como usted está armado, entonces enfrente a los delincuentes a ver quién tiene mejor puntería. ¿No? Eso no nos piden. Y en ninguna parte van a encontrar esa condición. Entonces, la recomendación y la medida preventiva, el arma principal de todo esto para hacer frente al riesgo público y al riesgo privado, es mantener el control del entorno. El celular utilícelo solo cuando lo necesite. En caso de que identifique una alerta temprana, parece que se están metiendo, saque el celular y pida ayuda. Pero no se entretenga con los TikTok y todas esas redes sociales que eso es basura. Eso no nos sirve en seguridad. Y no solo en seguridad, también en la parte personal. Es unas bobadas y una cantidad de cosas que no le aportan nada a su vida. Entonces, esos elementos distractores dejémoslos para los momentos en que estemos descansando. Si se quiere reír el fin de semana o cuando tenga el tiempo libre, ríase todo lo que quiera mirándolos, pero en el servicio concentre los 5 sentidos a la prestación del servicio. Y eso, como le digo, no solamente es para la protección de las instalaciones, ahí estamos protegiendo nuestra integridad. Porque en el momento en que un delincuente ingrese a las instalaciones donde estamos prestando el servicio, pues la primera acción violenta contra las personas vamos a ser nosotros, porque nosotros somos como ese primer respondiente en el lugar donde estemos. Entonces, esa es la invitación y por favor,
No olviden esta premisa. Mantengan el control del entorno, no se entretengan, eviten esos elementos distractores. El celular es el cáncer de la sociedad moderna. Entonces, muchas pilas con los atentados terroristas. Intensifiquemos esas medidas de prevención y control. Vayamos más allá de lo que normalmente nos exigen. Observemos y comuniquemos. No nos quedemos con las cosas, con esas cosas que podamos decir, no, es que eso fue insignificante, yo no pensé que eso fuera a trascender tanto, no. Cualquier situación insignificante que veamos que pueda afectar la seguridad, comuniquémosla, pongámosla en conocimiento del supervisor, del coordinador, para que sea evaluada, porque esto puede hacer parte de otros componentes que pueden afectar la seguridad, tanto personal como de instalaciones. Listo, yo creo que hasta aquí ha sido el componente principal de esta conversación. La verdad me agrada mucho haber compartido con ustedes estos conocimientos y estas experiencias que a través del tiempo hacen que nosotros pues nos volvamos profesionales de seguridad y que nos identifiquemos como eso, como profesionales de seguridad, que el cliente diga, oiga, esta persona sabe de seguridad, es una persona con fortalezas, con virtudes, con cualidades que permiten que la seguridad de mis bienes, de mis instalaciones y la seguridad de todas las personas que están aquí puedan ser lideradas por una persona con un conocimiento y con esas competencias que tiene ese vigilante, ese supervisor o esos vigilantes que están ahí en el lugar que los han puesto. Muchas gracias y espero volverlos a ver tratando otro tema de seguridad. Muy amables, que estén muy bien.